Bien, ¿qué tal jóvenes? Vamos a resolver este ejercicio. Este ejercicio me dice básicamente que tengo dos cuerpos colgados, ¿no? Tengo el cuerpo uno y el cuerpo 2 colgados como se muestran en la figura. Ambos, como tienen cargas positivas, se repelen, ¿no? Y se forma una especie de triángulo. Tengo ahí dos lados del triángulo, un triángulo isósceles, tiene dos lados iguales, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo resolver este ejercicio. Primero tenemos que analizar las fuerzas que hay entre los cuerpos, ¿no? Como son cuerpos con masa y con carga eléctrica, entonces vamos a tener hacia abajo en el cuerpo uno un peso uno. Como hay una cuerda que está jalando este cuerpo hacia arriba, en diagonal, también vamos a tener una fuerza tensión uno. Y hay otra tercera fuerza, que es la fuerza eléctrica entre las cargas, ¿no? Entonces esa fuerza va a estar empujando a esta carga para allá y le vamos a poner F1. Tengo las mismas fuerzas en el otro cuerpo porque el sistema en teoría está estático, no se mueve. Entonces tengo hacia abajo el peso 2. Tengo en diagonal hacia arriba la tensión 2. Y para el otro lado empujando, tengo la fuerza por las cargas eléctricas, fuerza 2 le vamos a poner. De estos cuerpos, los únicos o la única fuerza que no coincide con el marco de referencia, ¿cuál es el marco de referencia? El marco de referencia, no sé quién me cambió los colores. Venga, vamos a aumentar unos colores. Verde. Un segundito. El marco de referencia es un marco que nos sirve a nosotros, bueno, como dice su nombre, ¿no? Para tener una referencia. Ahí si se fijan, hice una referencia, ese sería el eje de las y voy a poner otra referencia, el eje de las X con verde. La única de las fuerzas que no coincide con el eje de referencia es T1, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con T1? Lo descomponiendo dependiendo del ángulo que tengamos. Voy a sacar un poquito más. Ahí tengo el ángulo Q1 para T1. Las otras fuerzas sí coinciden con los marcos, así que no les hago nada. T1 tengo que descomponer. Voy a tener en el eje de las X, T1 en X. Y en el eje de las Y voy a tener T1 en Y. Ahora sí puedo aplicar las leyes de Newton para poder resolver. Como es un sistema estático, no se está moviendo, entonces se tiene que cumplir la primera ley de Newton, ley de inercia, que dice que la sumatoria de fuerzas en cualquiera de los ejes tiene que ser igual a cero. Eso se tiene que cumplir tanto para el cuerpo de la izquierda como el que está a la derecha, ¿no? Primero vamos a plantearnos las dos ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a cero. Y también la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a cero. Cuando hablo de X y Y, hablo de lo que voy a mostrarles ahorita. Esta parte, ¿no? Sumatoria de X son las fuerzas que están en el eje de las X, las que están horizontales. Y cuando digo sumatoria de fuerzas en Y, son las fuerzas que están de arriba hacia abajo, ¿no? En el eje vertical. Entonces, veamos. Para el eje de las X, ¿qué fuerzas hay? No se olviden que son las que están así echadas, ¿no? Las horizontales. Tengo F1, que es negativa, porque está yendo para la izquierda, más la tensión 1 en X. Eso va a ser igual a cero. Esa es la primera ley de Newton, ¿no? En el eje de las X. Ahora en el eje de las Y, tengo la tensión 1 en Y, ¿no? Menos el peso 1, que va a ser igual a cero. Ahí estarán las dos ecuaciones de las leyes de Newton. Vamos a trabajar sobre estas ecuaciones ahora ya planteadas del ejercicio. Veamos. La fuerza 1 en el lado de la izquierda, la fuerza 1 no la conozco. Y la tensión tampoco la conozco. No puedo resolver una ecuación con dos incógnitas. La otra ecuación, la tensión 1 no la conozco.
Pero el peso sí lo sabemos, entonces sí podemos resolver esa ecuación, porque el peso, afortunadamente tenemos nosotros la masa, ¿no? La masa de 5 gramos, que está allá arriba en el ejercicio, entonces sí podemos sacar el peso. Vamos a sacar aquí al ladito el peso, ¿ya? Aquí voy a poner la masa 1 es igual a 5 gramos, dicen, ¿no? Pero necesito que esté sí o sí en kilogramos. En kilogramos va a ser esto dividido entre 1000, ¿no? Ahí podemos hacer la conversión rapidito, ¿no? 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Gramos y gramos se me van a ir y esto me va a quedar, podemos ponerle notación científica, si lo meten en la calculadora, 0,0005, ¿no? O 5 por 10 a la menos 3 kilogramos, que sería ahí la masa. Entonces, volviendo a la ecuación de sumatoria de fuerzas en Y, voy a tener que la tensión 1 en Y es igual, el peso 1 pasa al otro lado a sumar al peso 1. La tensión 1 en Y va a ser igual, el peso es masa 1 por gravedad. Entonces, la tensión 1 en Y va a ser igual a la masa 1, que es 5 por 10 a la menos 3 kilogramos, por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Pero hay una cosita también acá. La tensión 1 en Y no se descompone. Entonces, tengo que sacar la tensión 1 en Y, ¿no? Esto acá lo podemos multiplicar y ya nos va a dar el dato, pero quiero explicar esta partecita más, cómo saco la componente en Y. Esa es la tensión 1, ¿no? Pero tiene su ángulo tita. Ahí está el ángulo tita, vamos a ponerle tita 1. Descompuesta la tensión 1 sería en X, tensión 1 en X, tensión 1 en X y sería tensión 1 en Y allá, ¿no? En el otro eje. Tensión 1 en Y. Para descomponerla necesito el ángulo sí o sí. Pero el ángulo ahorita no lo tenemos, pero podemos calcularlo. Vamos a calcular ese ángulo de ahí, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer? Dividiendo esto en un triángulo. Voy a marcar el triángulo aquí en la gráfica para que lo puedan ver. Entonces, hasta la mitad, ahí se me forma un triángulo, ¿no? Tengo esa parte del triángulo. Voy a redibujar ese triángulo más allá y vamos a aplicar las ecuaciones de trigonometría para poder encontrar, aquí voy a dibujar el triángulo, ¿no? Ahí estará el triángulo. Entonces, la mitad del triángulo, no el triángulo completo, ¿no? Tengo 45 centímetros la hipotenusa, tengo 50 del lado de abajo, pero dividido entre 2 porque hicimos la mitad del triángulo de 25 sería, ¿no? Y lo que necesito sacar es el ángulo que se me forma aquí. Necesito sacar tita. Si veo por este lado el triángulo, puedo sacar tita con la función coseno, ¿no? Coseno de mi ángulo tita va a ser igual a cateto adyacente, que sería 25 dividido entre 45. Despejando ahí coseno, tita va a ser coseno a la menos 1 de 25 dividido entre 45. Y tita, mi ángulo va a ser igual a, hay que sacar este dato en la calculadora, espérenme un segundito, yo lo voy a sacar. Shift coseno a la menos 1 de 25 dividido entre 45. Eso me da 56,25 grados. 56,25 grados. Ya tengo el ángulo, ¿no? Tengo el ángulo en la parte de allá abajo. Tenemos que usar trigonometría. Ahora, si ya tengo el ángulo, si se fijan aquí, puedo sacar la tensión 1 en Y.
No se olviden que tensión 1 es un dato que tenemos. Tensión 1 en X es igual a la tensión multiplicada por el coseno de θ en X. Y en Y sería la tensión 1 multiplicada por el seno de θ. Ya, eso descomponiendo en X y en Y. Siempre va a ser por coseno donde está el ángulo, ¿no? Y por seno donde no está el ángulo. ¿Ya? Eso para tomarlo en cuenta, eso por trigonometría, ¿no? Entonces, la tensión 1 en Y de la formulita que acabamos de deducir va a ser la tensión 1 multiplicada por el seno de θ, que va a ser igual a, ahí podemos sacar la multiplicación directo, ¿no? 5 por 10 a la menos 3 por 9.8 si lo meten en la calculadora, va a dar 0,049. 0,049 newton sería, ¿no? Kilogramo por metro sobre segundos cuadrados, eso se hace newton. Entonces, ahora sí, el seno de θ lo vamos a pasar a dividir y con eso vamos a tener la tensión 1. La tensión 1 va a ser 0,049 newton dividido entre el seno de θ, pero θ lo sacamos arriba. Θ era 56,25 grados. 56,25 grados. Entonces habrá que dividir para sacar la tensión 1. La tensión 1 será 0,049 dividido entre el seno de 56,25. Y esto da 0,059 redondeando newton. Ya, esa es la tensión 1. Ahora que tengo la tensión 1, puedo volver, ¿no? Porque allá arriba, si se acuerdan que estábamos haciendo la sumatoria de fuerzas en X, yo no tenía las tensiones, pero ahora sí tengo. Y ya puedo utilizar esa fórmula para resolver. Es 0,059. Entonces vamos a continuar allá arriba. ¿Ya? Esto se va a ir así y continuamos ahí. Entonces despejando F1 va a ser menos F1 igual a la tensión 1 pasa al otro lado con negativo. Multiplico todo por menos 1 para poder, deshacernos el signo negativo. Y no se olviden que la tensión 1 es la tensión por el coseno, ¿no? F1 va a ser igual a la tensión, pero multiplicada por el coseno del ángulo de θ, que eran los 56 grados. Entonces, F1 va a ser igual a la tensión, que es 0,059 newton, multiplicada por el coseno de 56,25. 56,25 grados. Ahora hay que meter eso en la calculadora. Por el coseno de 56,25 grados. Eso le da una fuerza 1 de 0,033 redondeando newton. Ahí tendríamos la fuerza 1 que está empujando a la carga, ¿no? Esa, si se fijan ahí, si se dan cuenta, ya encontramos F1, ¿no? Y también encontramos con la tensión, encontramos esta fuerza T1, ¿no? El peso ya lo tenemos y pues prácticamente ya casi está resuelto. Solamente sería aplicar las fórmulas de la fuerza eléctrica. Vamos a hacerlo allá abajito, ¿no? Dice que ya tenemos la fuerza eléctrica, pero todavía no tenemos la carga de los cuerpos. Entonces tengo la fuerza 1 va a ser igual por la fórmula, ¿no? K dividido Q1 multiplicado por Q2 en valor absoluto dividido entre el radio elevado al cuadrado. Esa sería la fuerza entre las cargas. Veamos acá qué cosa no tenemos. F1 tenemos. La K es una constante, sabemos. Lo que no tenemos son las Q's y el radio entre las cargas tenemos. Entonces podemos despejar de aquí, ¿no? Tengo F1, la R al cuadrado pasa a multiplicar y la K pasa a dividir aquí. Esto va a ser Q1 por Q2, como son iguales va a ser
Q cuadrado y lo vamos a dejar con una sola Q. Esto porque son masas iguales, ¿no? Y cargas iguales, dice el ejercicio. Entonces, de acá podemos darle la vuelta a esto. Q al cuadrado va a ser igual a F1 por el radio al cuadrado dividido entre K. Ahora podemos sacar raíz cuadrada. Y raíz cuadrada se va. Y la Q va a ser igual a la raíz cuadrada de F1. F1 era 0,033. 0,033 newton por el radio al cuadrado. Pero el radio es el radio de separación, no se vayan a olvidar. Voy a poner el quebrado. No, el radio de separación era 0,5 metros, ¿no? En metros. Son 50 centímetros, pero dividido entre 100 me va a dar metro, ¿no? Entonces sería 0,5 metros. Todo eso dividido entre, ahí está, dividido entre K. ¿Cuánto? Perdón, es el radio al cuadrado, si no, no va a salir mal. Radio al cuadrado. Dividido entre K. K vale, pero K es una constante, no se vayan a olvidar, ¿no? Esa K es una constante, vale 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre colon cuadrado. Eso vale la K. Entonces sería 9 por 10 a la 9 newton sobre, newton por metro cuadrado dividido entre C cuadrado, que va a ser, ¿no? Dividido entre C cuadrado. Si vamos a simplificar, newton con newton, metro cuadrado con metro cuadrado se van a ir y va a quedar el resultado, el valor de la carga Q. Habría que meter todo eso en la calculadora, ¿no? Entonces todo eso en la calculadora va a ser por 0,5 al cuadrado dividido entre 9 por 10 a la 9. Eso le va a dar, sacando la raíz cuadrada ya, a eso sale en la calculadora 9,54 por 10 a la menos 7 colon saldría, ¿no? Ahora, esto de acá podemos jugar nosotros para llevarlos a prefijos numéricos, ¿no? Si quiero llevarlo a prefijo numérico, muevo la coma, dependiendo de para dónde quiera moverla. Si muevo para allá, voy restando, ¿no? Si muevo para allá, voy sumando, y si muevo para el otro lado, voy restando. Entonces, como quiero llevarlo más fácil a menos 6, está en menos 7, tengo que mover una coma hacia la izquierda, un espacio hacia la izquierda. Entonces esto quedará menos 7 más una vez que mueva la coma va a ser menos 6. Esto va a ser 0,954 por 10 a la menos 6 colon. O, dicho de otra forma, esto sería micro, ¿no? Micro colon. Entonces, esto va a ser 0,954 micro colon. Ese sería el resultado que tienen que tener las cargas para que el sistema se mantenga así como lo vimos nosotros, 0,954 microcoulomb. Ya sería el valor de Q1 y Q2, ¿no? Con eso sacamos Q1 y Q2, 0,95 microcoulomb sería. Y con eso acaba el ejercicio, jóvenes. Ya lo último, recalcar el tema del triángulo, depende de qué es lo que les haga falta, ¿no? Por ahí tenemos nosotros el triángulo, lo voy a borrar y voy a poner sus valores. O sea, generalmente es C, este es A y este es B, ¿no? Así se trabaja. Entonces, si quiero encontrar el valor de, por ejemplo, si quisiera encontrar el valor de B, ¿qué función me mezcla B y C? O también puedo usar Pitágoras, ¿no? Si veo por donde está la flecha, ¿no? Puedo usar seno, coseno, tangente para mezclar ahí lo que necesite. Seno de tita va a ser cateto opuesto B sobre C.
Ahora, coseno de tita va a ser A sobre C, depende de lo que necesiten. Y tangente de tita va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Esas son ecuaciones de trigonometría, pero si no se recuerdan, ahí está. Y hay una ecuación más que me permite sacar igual, es Pitágoras. C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Y es otra ecuación para poder despejar si me piden A, B o C. Si me piden ángulo, podríamos utilizar cualquiera de esas tres que están marcadas ahí. Bien, eso sería todo, jóvenes. Nos vemos, se cuidan. Chao, chao.